buenos días a todas y a todos. En primer lugar, un enorme agradecimiento y nuestro reconocimiento y felicitación a los organizadores de este segundo encuentro de la izquierda democrática. Felicitaciones a las organizaciones que han convocado, a las universidades, a los centros de estudios que de este continente y de Europa hacen posible este encuentro. Es un honor también estar aquí en esta sesión junto a alguien tan distinguido como el señor José Goldenberg, a quien escucharemos con mucha atención dentro de unos minutos. Y voy a agradecer entonces que nos hayan brindado esta oportunidad. Recién conversamos con el señor Goldenberg, que tanto él como yo nos vamos a salir un poco del título con el que está planteada esta sesión. Permítanme empezar diciendo que dentro de unos pocos días, el 1 de marzo, se van a cumplir 16 años de gobierno de izquierda en el Uruguay. 3 elecciones sucesivas donde ganamos el gobierno nacional, pero también ganamos la mayoría parlamentaria que nos ha permitido desarrollar nuestro programa de gobierno, desarrollar una serie de iniciativas que nos han permitido poner al Uruguay en el lugar en el que está hoy. Y queremos hacer primeramente, en una primera parte de nuestra intervención, una historia de cómo llegamos y de cómo se fue construyendo a lo largo de tantos años esta estrategia de triunfo que nos ha permitido llegar en el año 2005 al Gobierno Nacional. Porque llegamos al Gobierno Nacional siendo hijos, todos, de luchas que vienen de muchos años atrás en nuestro país, de las luchas que nacen incluso con el propio artiguismo en el Uruguay. Este año que pasó se celebraron 200 años del Reglamento de Tierras de 1815, uno de los documentos más emblemáticos de la historia de la libertad y de la independencia en América. Venimos de las luchas anarcas y de las luchas comunistas de los primeros años del siglo pasado. Venimos de las luchas obreras a lo largo del siglo pasado. Venimos de la lucha de los cañeros, de los trabajadores de la caña de azúcar que encabezó Raúl Sendic, que permitió hacer conocer al Uruguay también la realidad que estaba viviendo el trabajador rural postergado en aquel país que se llamaba la Suiza de América, de la que no todos disfrutaban. Venimos de las luchas estudiantiles de los años 60 y de los años 70, del surgimiento de los propios tupamaros, de la incorporación de las capas medias a la izquierda y al movimiento popular, de la incorporación de la intelectualidad uruguaya al movimiento popular en el Uruguay. Y todo ese conjunto de fuerzas que venían de distintas tradiciones, de las tradiciones cristianas, de las tradiciones obreras, de las luchas comunistas, de las luchas anarquistas, de los socialistas, todo ese conjunto de fuerzas permitió allá en el año 1971 la fundación del Frente Amplio. El Frente Amplio se crea como una fuerza política que es, por un lado, coalición de partidos políticos y movimientos, y por el otro lado, movimiento. Un movimiento con una sólida base territorial
con un sólido enraizamiento a nivel popular de independientes, de gente que no pertenece a ningún partido, que no pertenece a ningún movimiento, que es simplemente Frente Amplista, en todos sus términos. El Frente Amplio es la expresión de la unidad en la diversidad. Somos un conjunto de fuerzas políticas que establecen una alianza de partidos, pero que tiene una sólida estructura territorial, militante y participativa, desde aquel 1971 fundacional. Y aquella fuerza política que irrumpió en el escenario político nacional, convirtiéndose en una verdadera opción, aglutinando a todas las fuerzas de la izquierda que pusieron por encima de sus intereses particulares, de sus pensamientos, la necesidad de la unidad, la necesidad de un programa común que los aglutinara. Esa fuerza política fue la que tuvo que enfrentar el advenimiento de la dictadura y que tuvo que enfrentar la larga noche de la dictadura. Los presos políticos, los desaparecidos, el exilio, la resistencia, la reconstrucción del Frente Amplio después en el exterior, aquí mismo, donde miles de nuestros compatriotas vinieron a recibir la hospitalidad del pueblo mexicano, pero en muchos lugares del mundo también. La reconstrucción del Frente Amplio y la reconstrucción de todo el movimiento popular. La reconstrucción de las organizaciones sociales que conjuntamente todos pudimos derrotar a la dictadura y volver a conquistar la democracia. Y la conquista de la democracia ya en 1985 implicó otra vez nuevos desafíos. La conquista de la democracia trajo otra vez al pueblo en la calle, las huelgas, las luchas por el boleto a nivel de los estudiantes, el esfuerzo permanente para hacer crecer la unidad, para poder debatir sobre nuestra diversidad, sobre nuestros matices, sobre nuestras diferencias en el clima de unidad y de fraternidad, de compañerismo que tiene que haber para que sea posible. Todo ese proceso fue permitiendo que nuestra fuerza política fuera creciendo y un día llegamos al gobierno de la ciudad de Montevideo, la capital del país, que tiene la mitad de la población del país. Y quizás fue necesario esa especie de examen de gobierno que la fuerza política tuvo que pasar para que el país se convenciera que nuestra fuerza política, que la izquierda, podía gobernar el Uruguay. Y así fue posible, entonces, que después del crecimiento, del trabajo, del esfuerzo cotidiano, de la participación de miles y miles de uruguayos, pudiéramos llegar un día al Gobierno Nacional. En un proceso de construcción programático muy interesante, porque nuestra fuerza política, el Frente Amplio, que nació en 1971, sistemáticamente en sus congresos debate sobre la elaboración programática y va construyendo su programa de gobierno, su propuesta política, sus planes de gobierno, con la participación de miles y miles de personas a lo largo y ancho del país que discuten toda la propuesta de documento, que la elevan a sus coordinadoras, a sus organismos de funcionamiento para hacerlo llegar al Congreso Nacional. Y es el Congreso Nacional el que determina el programa, el plan de gobierno, elige a los candidatos y los pone a consideración de la ciudadanía. Y fue así como entonces llegamos al triunfo en el año 2005. Y vaya si ahí empieza otra vez un nuevo desafío. El desafío de gobernar. Llegamos al gobierno en un momento tremendo del Uruguay.
La crisis del año 2002, del año 2003 había golpeado severamente a nuestro país y nos encontramos con una situación dramática en determinados lugares del país. Teníamos un 38% de personas que estaban viviendo bajo la línea de pobreza. Teníamos casi un 20% de desocupación y era necesario entonces instrumentar planes que permitieran, a través de determinadas políticas sociales, que pasara de ese 38% a el 10 u 11% que tenemos en el día de hoy, o que pudiéramos eliminar en el Uruguay la indigencia, como se ha podido hacer a lo largo de estos años de gobierno. Hemos podido también establecer el otro eje fundamental de un gobierno, que es la transformación de la matriz productiva del país, que es poner énfasis en cómo se van estableciendo las cadenas de valor que permitan la incorporación de miles y miles de personas a los sistemas productivos. El Uruguay, a lo largo de este periodo, multiplicó por 4 su producto. Pasamos de un producto que tenía unos 15.000 millones de dólares por año a un producto que está hoy en los 60.000 millones de dólares por año. O sea, cuadruplicamos el PBI con programas que permitieron la instalación de inversión nacional y de inversión extranjera en el país, con programas que permitieron, a su vez, establecer determinadas exoneraciones y estímulos a la inversión, primero para generar puestos de empleo, segundo para localizarla geográficamente en aquellos lugares que detectábamos que nos estaban quedando más rezagados, y en tercer lugar, aquellas que agreguen tecnología, que agreguen mayor conocimiento, que establezcan mejores condiciones de trabajo. Somos conscientes que el empleo es la mejor política social que podamos establecer y por eso hemos establecido mecanismos de estímulo a la inversión productiva, por un lado, nacional y extranjera, y por otro lado también estímulos desde el Estado a la pequeña y mediana empresa, a la economía social, al desarrollo de todos aquellos emprendimientos que son autogestionados por sus trabajadores. Hoy hay miles de trabajadores que están participando de este tipo de emprendimientos. Porque somos conscientes que para poder distribuir hay que generar riqueza. Porque somos conscientes que no había construcción de sueños posibles y no se podían concretar y realizar los sueños y los compromisos que habíamos establecido si no era con una fuerte inversión en el trabajo y en la producción que el país alcanzara. No podemos distribuir lo que no tenemos. Tenemos, por eso, la necesidad de hacer crecer el valor en el Uruguay para generar políticas de distribución. Y nos habíamos comprometido a que el Frente Amplio iba, cuando llegara al gobierno, a hacer crecer la economía, pero fundamentalmente y acompañando el crecimiento con fuertes políticas distributivas. Y se establecieron políticas de distribución a través de cambios importantes en el sistema tributario, una fuerte reforma tributaria que permitió que pague más, como lo dijimos siempre, el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Una fuerte reforma tributaria que permitió que los mayores aportes a la economía lo hacen los que tienen mayores recursos. Cambios tributarios. Una política de mejora permanente del salario, no solamente trabajando sobre el salario mínimo, sino también a través de los consejos de salario, con la intervención del Estado, a través de decenas de consejos de salarios que se constituyeron, que permitió la mejora del salario y las mejoras de las condiciones laborales
en cada uno de los rubros de la economía del país. Una seguridad social garantista para los jubilados, para los pensionistas, para los discapacitados, la incorporación plena de la mujer a la sociedad, al trabajo, a la actividad, un sistema de cuidados como el que estamos estableciendo ahora, que apunta a sostener a aquellas personas que necesitan respaldo, que necesitan apoyo, con un fuerte respaldo del Estado. Reforma profunda del sistema de salud que permitió que 1/3 de la población del país se incorpore, se sume a los que ya tenían cobertura de salud en el Uruguay. Estamos yendo hacia un sistema de cobertura pleno que abarca tanto al sector privado como al sector público, que interactúan para dar cobertura de salud al conjunto de la sociedad. El fortalecimiento de todas las políticas públicas, el fortalecimiento de las empresas públicas incluso, y de todo el aparato del Estado que está al servicio de la comunidad y de la sociedad. Hemos trabajado para fortalecer el Estado sobre la base de que los que necesitan el Estado son los pobres. Los ricos no necesitan el Estado. Los que necesitan el Estado son los más débiles. Los que necesitan un Estado fuerte, que interactúe, que brinde servicios de calidad, que proteja, que establezca reglas de juego, esos son los más débiles de la sociedad. Por eso hemos trabajado fuertemente para fortalecer el Estado y el conjunto de las políticas públicas. Hemos trabajado fuertemente para fortalecer la educación, concebida como la única herramienta, la más eficaz de todas, para generar cambios estructurales en la sociedad. La única herramienta que permite munir a cada uno de los ciudadanos de los elementos necesarios para, a través de sus conocimientos, apoderarse de una porción cada vez mayor de la economía. A través de su salario, de sus conocimientos, de sus capacidades y de su trabajo. Por eso es tan importante que desde la izquierda y desde los gobiernos de izquierda pongamos siempre énfasis en las políticas educativas, en la formación de capacidades dentro de nuestras sociedades. Hemos establecido un sistema reformando profundamente la educación que le permite hoy a cada uno de los niños del país tener una computadora que se la brinda el Estado y que establece una serie de programas que se brindan a través de este sistema con el respaldo de la empresa estatal de telecomunicaciones y que permite incluso que hoy en el interior del país haya más de 800, Uruguay es un país pequeño, más de 800 aulas virtuales, o que miles de niños en el Uruguay hoy estén recibiendo, incluso en el medio rural, clases de inglés con profesores que están radicados en Inglaterra o en Estados Unidos diariamente a través de este sistema. Estamos yendo incluso ahora a entregarle una tablet a cada uno de los jubilados del país para que también los jubilados puedan educarse, formarse e interactuar con la sociedad a través de este sistema de comunicación. Hemos trabajado fuertemente en el fortalecimiento de la infraestructura del país, el fortalecimiento de la infraestructura energética con la incorporación de las energías alternativas, el fortalecimiento de la infraestructura vial, de carreteras, de vías férreas, el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones. Uruguay es el país que tiene una mayor penetración de telefonía celular y una mayor penetración de banda ancha. En el Uruguay hemos logrado que la fibra óptica llegue a cada uno de los hogares del país con una fuerte inversión de la empresa estatal de telecomunicaciones. Hemos avanzado
fuertemente en la vieja agenda de derechos y en la incorporación de la nueva agenda de derechos. Bajo la idea y la concepción de que en la medida que vamos avanzando en nuestras soluciones, en nuestro programa, en la medida que vamos mejorando el bienestar de la sociedad reclama nuevos derechos. Y no le tenemos que tener miedo a esos nuevos reclamos de la sociedad. Eso es lo que ha permitido hacer avanzar la rueda de la historia. Y nosotros, cuando llegamos al gobierno, tenemos que estar abiertos a escuchar a esa sociedad que tiene nuevos reclamos, que tiene, a través de sus conquistas, requiere nuevas soluciones también, quiere más bienestar. Entonces, esa es nuestra tarea. Una de las partes importantes, más importantes de nuestro trabajo es sacar gente de la pobreza e instalarla en la clase media. Y no le podemos tener miedo entonces a los reclamos que vienen ahora de esos sectores que necesitan tienen nuevas inquietudes, nuevas soluciones y que enriquecen nuestro programa y que nos establecen nuevos desafíos. Por eso hemos avanzado también en la nueva agenda de derechos. Hemos avanzado en esa nueva agenda de derechos conscientes de que desde el gobierno, desde el Estado y desde la participación y desde toda la estructura política, tenemos que apuntalar permanentemente a la base social de los cambios, la que nos trajo hasta acá, pero la que nos va a llevar y nos va a seguir llevando hacia adelante en la transformación profunda de la sociedad. El conjunto de la base social, los trabajadores, a los que siempre nos debemos, los más humildes, las mujeres, los estudiantes, los peones rurales. Avanzamos en nuevas leyes, en nuevas reglamentaciones, en nuevos decretos, en nuevos derechos, pero tenemos que lograr que esas leyes, esos nuevos derechos, se hagan parte de la sensibilidad de una sociedad. En el Uruguay se estableció que un trabajador rural, por ley, no puede trabajar más de 8 horas. Lo voy a poner como ejemplo. El trabajador rural no puede trabajar más de 8 horas. Es una ley, está protegido. Pero nosotros, hasta que no logremos que eso sea parte del conjunto de la sensibilidad del país, que le permita a cualquier trabajador decirle a su patrón en cualquier rincón del país donde esté: se terminó mi hora, a partir de aquí son horas extras, señor patrón, y el patrón lo reconozca y se establezca una igualdad de condiciones donde cada uno de los dos sabe que está protegido por la ley, pero fundamentalmente que sea parte de la sensibilidad de ese trabajador que conoce sus derechos y de ese patrón que sabe que ese trabajador tiene derechos que él necesariamente tiene que respetar y tiene que ser parte de nuestra sensibilidad. Es así como avanzamos. Pero nosotros queremos hacer unas breves reflexiones para terminar, no me quiero extender mucho, discúlpenme, sobre lo que hemos ido identificando como desafíos que tenemos nosotros, pero que tiene toda la izquierda en este continente, problemas. Porque sería perder un poco el tiempo si nosotros viniéramos y habláramos solo de las cosas buenas que han pasado, pero no identificáramos que hay problemas y que todos tenemos que ver cómo los vamos resolviendo entre todos, porque estamos seguros que muchos de los problemas que tenemos también los tienen ustedes en cualquier rincón del continente o en cualquier rincón del planeta. Primero, hay poderes fácticos en nuestras sociedades que son muy difíciles de enfrentar. La prensa juega un papel muy importante. La prensa, por lo menos lo que está pasando en nuestros países, es que la prensa, allá en el sur, es que la prensa juega un papel a veces más importante que la oposición de derecha. Marca una agenda. Y nosotros muchas veces terminamos respondiendo a esa agenda, que no es nuestra agenda, es la agenda que establece un poder fáctico que tenemos enfrente, que lo único que hace es enumerar los problemas y las dificultades y que jamás reconoce ninguno de los logros que hemos tenido
no solamente en nuestro país, sino en otros, de allá de la región. Por lo tanto, ¿cómo vamos construyendo también nosotros esa capacidad de generar opinión y de generar poder adentro de la sociedad? Y por eso es tan importante que no solamente nos veamos desde el Estado, sino en la relación directa que tiene que haber entre el gobernante y la sociedad. La capacidad que podamos tener de transmitir permanentemente nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños al conjunto de la sociedad. Hay otros poderes también muy importantes, los poderes económicos, los poderes que han ido adquiriendo incluso el delito organizado, que muchas veces se convierte en un verdadero problema. Porque si bien a pesar de que en el Uruguay hoy no tenemos esas dificultades que tienen otros países de aquí de la región y que tienen otros hermanos de la izquierda latinoamericana, sabemos que esos poderes son económicos, de recursos, de posibilidades, muchas veces son demasiado grandes para las posibilidades que tienen nuestros estados o que tienen nuestros partidos o que tiene nuestra gente, y se convierten en poderes verdaderos en determinadas zonas del continente que debemos enfrentar. Otro gran problema que tenemos que estar siempre enfrentando y al que tenemos que estar siempre atentos es el virus de la corrupción. El virus de la corrupción y del acomodo. Tenemos que estar atentos al virus de la corrupción y del acomodo, porque yo, y permítame decirlo, yo no creo que haya corrupción de izquierda. Si es de izquierda, no es corrupto, y si es corrupto, no es de izquierda. Es como la izquierda democrática. Si no es democrática, tampoco es de izquierda. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué planteo este tema con esa crudeza? Porque si uno sale a recorrer nuestro continente, y nosotros mismos, a pesar de todos estos avances en nuestro país, nos encontramos con miles y millones de personas que todavía están viviendo en condiciones de pobreza. Nos encontramos con miles y millones de personas que no tienen sus necesidades cubiertas. Nos encontramos con miles y millones de personas cuya única esperanza en este continente es la izquierda. Por lo tanto, si alguien es capaz de poner sus intereses particulares por encima de esos intereses, de esas miles de personas que en este continente están esperando por nosotros, por el ejemplo que demos, por nuestras propuestas, por nuestra capacidad de organizarnos, de sumar gente, de organizarla, de ganar elecciones, de acceder al gobierno y desde el gobierno transformar efectivamente la sociedad a beneficio de esos sectores que esperan por nosotros. Si alguien pone por encima de esos intereses sus intereses particulares, no es de izquierda, no puede ser de izquierda. El otro elemento con el que hay que tener cuidado y que tenemos que estar preparados es el papel que muchas veces juega el sectarismo y las disputas de poder adentro de la izquierda. Nosotros hicimos una larga experiencia de unidad. No ha sido fácil. No crean que tener un frente amplio desde el 71 hasta acá, unido, que tiene el respaldo de más de la mitad de la población del país, que tiene más de 20 organizaciones adentro, que tiene compañeros que vienen de historias muy diferentes. No crean que ha sido fácil. No crean que no hay diferencias, que no hay matices. No crean que no hay discusiones profundas y duras a nivel del gobierno, a nivel de la fuerza política.
pero somos todos conscientes que el tesoro más importante que tenemos es el de la unidad y que ninguno de nosotros vale nada afuera de esa unidad, porque ha habido casos, alguno que se entusiasmó y se fue y pensó que iba a ser historia y quedó al costado del camino, porque la gente lo que más valora es nuestra capacidad de discutir, de elaborar, de trabajar y de cambiar sobre la base de la unidad. Cualquier sectarismo, cualquier posición, por más convencido que estemos de ella, siempre requiere que la podamos analizar y discutir fraternalmente con los otros compañeros de izquierda y que seamos capaces de ponernos muchas veces en el lugar del otro para saber por qué tiene una opinión diferente, un matiz, una diferencia con nosotros y que podamos construir juntos. Tiene que estar siempre por encima el amor hacia los más humildes que el amor hacia nuestras propias posiciones y convicciones o hacia nuestras propias posiciones y lugares. Hay que hacer prevalecer el amor al cambio, al proyecto, el compromiso con el conjunto de la sociedad, que tiene que estar por encima de las disputas de poder y de los sectarismos. Otro elemento muy importante, y lo estoy planteando como preocupaciones, no tenemos la solución a todas estas cosas, son preocupaciones. En algunas tenemos cosas para mostrar, como es el tema de la unidad, en otras no. Pero el otro elemento es el de la construcción de liderazgos renovados. Se necesita la construcción permanente de liderazgos. Muchas veces quedamos aferrados a nuestros propios lugares y no nos damos cuenta que necesitamos abrir el camino a nuevas generaciones que vienen atrás, que son los que tienen que continuar el proyecto. Y nos cuesta abrirle el camino, dejar el lugar, pero la construcción de verdaderos liderazgos, porque la sociedad necesita liderazgos. No se trata solamente de si nosotros logramos adentro de un partido alcanzar determinadas posiciones para pararnos en un determinado lugar, sino cómo se construye verdaderamente el liderazgo. Y el liderazgo es la capacidad de ser ejemplo frente a la sociedad, la capacidad de que la sociedad pueda identificar en esa persona a alguien en quien modelarse. Hay un cambio sustancial en la política en el Uruguay, y permítame decirlo, y aprovechando que no está, hay un cambio sustancial en la política en el Uruguay antes y después de Pepe. Hay un cambio sustancial. Nunca más la política va a ser igual y los políticos van a ser iguales en el Uruguay antes y después de Pepe. Y me estoy refiriendo a cómo se van construyendo esos liderazgos y cómo nuestros partidos, nuestras izquierdas son capaces de abrir las puertas para esos nuevos liderazgos que se necesita renovar, porque lo más importante no es que hoy estemos, sino que lo más importante es que demos continuidad al proyecto que hemos venido. Hemos recibido la bandera de los que nos antecedieron y tenemos que ser capaces de entregarle la bandera a los que vienen atrás y de abrirle las puertas y las condiciones para que puedan seguir. Lo que decía, la necesidad de la incorporación también de las nuevas generaciones que hoy se planteó aquí. ¿Cómo hacemos para que las nuevas generaciones encuentren en la política también su lugar? ¿Y cómo hacemos para ser lo suficientemente flexibles para ser capaces de adaptarnos también a sus nuevas formas de participación? Que no son las mismas formas de participación que tuvimos antes. Hay nuevas formas de participación y de expresión de las nuevas generaciones a los que las izquierdas se tienen que adaptar para poder incorporarlos. En el Uruguay tuvimos una experiencia fantástica en esta última campaña electoral, porque a la derecha se le ocurrió impulsar una ley para bajar la edad de imputabilidad penal y la juventud, que parecía indiferente, se movilizó toda para evitar que bajara la edad a los 16 años. Y la participación fue impresionante.
Fue una verdadera fiesta que terminó con un enorme triunfo y que terminó también con una enorme incorporación de gente joven a la militancia política de la izquierda y también, obviamente, de otros partidos, pero fundamentalmente a la izquierda. Por eso hay que estar atento a cómo le abrimos las puertas a esas nuevas generaciones para que puedan seguir con nuestro proyecto adelante y con el proyecto de ellos, para que lo hagan suyo. La relación que debemos mantener siempre con la fuerza social del cambio, lo que mi compañero y amigo Álvaro García Linera llama la democracia plebeya. ¿Cómo hacemos para que podamos, a través de las formas de participación, de organización social, a través de los sindicatos, de las organizaciones estudiantiles, de las organizaciones barriales, establecer un hilo conductor permanente entre los partidos políticos, entre la izquierda y esa enorme trama que hay, generadora de ideas, de propuestas, de necesidades, de inquietudes de la que nos debemos alimentar? Tenemos en esta etapa una nueva situación, porque ustedes saben que bajaron los precios de las materias primas, bajaron los precios del petróleo, y nosotros venimos de una década virtuosa en el continente, a donde la izquierda en muchos países de América ha sido gobierno y ha sabido gobernar muy bien a lo largo de esta última década. Venimos de esa época virtuosa. Pero esa época parece que se terminó. Quienes determinan los precios de las materias primas han decidido que nuestros países no cuenten ya con buena parte de esos ingresos. Y eso es un desafío muy grande para nosotros, porque hemos sido buenos gobernantes con buenos precios. El tema es, ¿sabremos ser buenos gobernantes en época de vacas flacas? ¿Sabremos ser buenos gobernantes con precios bajos del petróleo, con precios bajos de las materias primas? ¿Sabremos seguir poniendo en medio de estas dificultades los intereses de los más débiles primero? ¿Sabremos tomar inteligentemente las medidas que se necesita para que podamos garantizar el crecimiento económico, la distribución de recursos, el bienestar de la sociedad, la inversión en educación, la inversión en infraestructura, los requerimientos que tienen miles y miles de latinoamericanos que hoy todavía necesitan el apoyo del Estado y el apoyo del conjunto de la sociedad? Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en estos próximos años. Ser buenos gobernantes en épocas de vacas flacas, en épocas de bajos precios. Ese es un gran desafío. El otro elemento, me quedan dos y ya terminamos, el otro elemento es que en este proceso de avance que hemos ido dando, yo les decía una cifra del Uruguay, empezamos con 38% de pobreza, estamos en un 10% en este momento. En este momento, y eso se ha dado en toda América Latina, cambios estructurales. Hoy en el Uruguay, por ejemplo, la mayor parte, por primera vez en la historia, la mayor parte, y pasa en otros países de América, la mayor parte de los estudiantes universitarios son hijos de no universitarios. Son el universitario por primera vez en la familia. Ese es un cambio estructural de la sociedad. Nosotros, que hemos hecho y hemos dado esos avances, no hemos sabido construir un relato que acompañe esto. No hemos sabido, porque en realidad tenemos que ser conscientes que el cambio sustancial que nosotros tenemos que generar tiene que ser en la cabeza de cada uno de los habitantes de este continente. Todos los otros cambios se pueden echar atrás si nosotros no acompañamos el proceso de cambio y de transformación que vamos llevando adelante con un relato que podamos incorporar en el conjunto de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas.
sino lo que puede ocurrir es que aquel que hasta hace pocos meses estaba recibiendo una asistencia social del Estado, porque estaba en una situación que requería una asistencia, ahora que tiene un empleo, que se incorpora a la clase media, empieza a reclamar porque está pagando impuestos altos, o empieza a reclamar de por qué tenemos planes de asistencias hacia los sectores de menores recursos. Y eso ha pasado en algunos de los países de América, acaba de pasar en la Argentina. Nuestra tarea es sacar gente de la pobreza y ponerla en la clase media, pero si no lo acompañamos con un relato que le permita a la ciudadanía entender el proceso y entender que en esta carrera llegamos todos juntos y armónicamente, y que no se trata de que unos pocos lleguen rápido, sino que acá llegamos todos juntos y armónicamente. Si no se entiende y si no somos capaces de transmitir ese relato, muchas veces las condiciones que nosotros mismos creamos se vuelven contra nosotros y por eso pasan las cosas que han pasado. Por eso es tan importante que seamos capaces de trabajar en la construcción de ese relato e incorporarlo en el conjunto de la sociedad. La batalla sigue estando siempre en la conciencia de todos los individuos. Y en épocas de dificultad, en épocas de problema, es fácil trabajar sobre la conciencia cuando hay que enfrentar la dictadura, cuando hay que enfrentar dificultades importantes o una agresión. Es fácil trabajar sobre la conciencia. El problema es cuando en épocas de paz, de tranquilidad, de bienestar, cómo trabajamos en la conciencia de la ciudadanía para que la ciudadanía entienda el proceso que estamos viviendo. Y el otro elemento final muy importante es la construcción de un nuevo paradigma. Nosotros, tengo esta idea, tenemos que ser conscientes que el individuo, el hombre, es una especie que durante muchos años, miles, millones de años, ocupó un lugar intermedio en la escala de la naturaleza. El hombre no era el rey de la naturaleza. Solamente cuando apareció el Homo sapiens se convirtió en el rey de la naturaleza. El hombre era, en realidad, un individuo bastante débil que estaba en un estadio intermedio de la escala biológica. Y en muy poco tiempo se convierte en el rey de la naturaleza, y se convierte en el rey de la naturaleza con sus debilidades, con sus miedos de cuando estaba en inferioridad de condiciones. Por lo tanto, siempre tenemos que trabajar sobre la conciencia y la mente del hombre para eliminar sus miedos, sus dificultades, para que sea capaz de soñar, para que sea capaz de concebir una nueva sociedad, para que entienda y podamos entender todos juntos cómo vamos construyendo conjuntamente esa nueva sociedad de mayor libertad, de mayor igualdad, de mayor equidad. Tenemos que ir lo suficientemente rápido para estar a la altura de los más necesitados, de los que no pueden esperar, pero tenemos que ir con la suficiente paciencia, con la suficiente capacidad de convencimiento para que el proceso sea acompañado por la mayoría de las componentes de la sociedad, porque concebimos los cambios en democracia y porque nosotros concebimos que ese proceso de transformación y de cambio tiene que estar acompañado por la gran mayoría de la sociedad. Por eso se necesita ese punto justo de equilibrio entre ir rápido para estar a la altura de los más débiles, pero también ir con paciencia y explicando y construyendo un relato y construyendo nuevos sueños y nuevos paradigmas para que sea acompañado por la mayor parte de la sociedad, por el conjunto de nuestra sociedad. El hombre va a seguir buscando esa libertad. Dicen para terminar digo esto, dicen los antropólogos y los científicos que cuando se pobló este continente fue aquellos, y esto lo escribió mi viejo en una de las cartas que mandaba desde la prisión. El viejo relataba que una de las explicaciones que existen más aceptadas sobre la
aparición del hombre en este continente es que aquellos hombres del Asia salieron a la búsqueda del lugar de donde venía el sol y se fueron trasladando buscando el lugar de donde venía el sol. Llegaron al estrecho de Bering, atravesaron el estrecho de Bering y llegaron a este continente. Siempre en la búsqueda del lugar de donde venía el sol. Y esa es una de las características más importantes de la condición humana. No importa cuánto hayamos avanzado, cuánto hayamos conquistado, siempre queda un enorme horizonte por conquistar y siempre vamos a seguir en la búsqueda del sol. Muchas gracias.